Doctor Moreno hoy nos acompaña nuevamente con una seguramente muy interesante conferencia. Y pues antes de que él empiece, yo quiero nuevamente darle las gracias por haberse tomado el tiempo de venir a acompañar durante estos 3 días, darnos este impulso tan fuerte para empezar con el Instituto Local de GeoGebra. Doctor Moreno, sin más por el momento, el piso es suyo. Bueno, vamos a terminar, a redondear la parte de la máquina de Peaucellier, la que trabajaba la recta, con la parte de la inversión, y después vamos a estudiar dos problemas clásicos de las matemáticas y que son muy ilustrativos del tipo de trabajo que uno puede realizar en educación matemática. El problema que habíamos hecho de Peaucellier era este, lo voy a recordar rápidamente. Teníamos una circunferencia cualquiera, luego tomábamos una segunda circunferencia que pasa por el centro de la primera y después construíamos una tercera circunferencia que llamábamos rígida. O sea, tomábamos un radio fijo y utilizando el compás que tiene la máquina, tomábamos esta circunferencia con ese radio y la trasladábamos acá. Entonces esta circunferencia, su tamaño la controlamos con el tamaño del radio que nosotros estamos proponiendo aquí. ¿Sí? Es que el otro no funcionó. Entonces lo quitamos. Ok. Entonces tenemos aquí la tercera circunferencia. Entonces tomamos los puntos de intersección con la primera y, no, todavía no, así no. Tomamos un punto primero, sobre esta segunda circunferencia y ahora tomamos el radio prefijado y con ese radio prefijado construimos la intersección con la primera circunferencia. Entonces ahora tomamos los puntos de intersección que tenemos aquí y con el punto centro, este que es centro móvil, construimos un cuadrilátero. Entonces aquí tomamos la paralela a este por aquí y la paralela a este por acá, tomamos el punto de intersección de estas paralelas y construimos el cuadrilátero. No lo necesitamos construir, pero lo construimos para efectos ópticos. Entonces ahora ocultamos las dos líneas que teníamos aquí y tenemos nuestro cuadrilátero. Ahora cuando yo muevo este punto, esta especie de tijera que tenemos acá, si nosotros ponemos la traza, nosotros vemos que esto traza en efecto una línea recta, bueno, en este caso un segmento. Nadie traza líneas rectas completas en este mundo, ¿verdad? Menos en el mundo de las máquinas. Entonces son pedacitos nada más de recta. Las rectas completas solo se tratan en el topos uranus. Ese es el mundo que decía Platón, donde estaban los objetos matemáticos. Entonces tenemos aquí. Entonces la pregunta de nosotros era, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿cómo podemos explicar teóricamente que ocurre esto? O sea, que podemos construir una máquina de esta manera. Entonces lo que nosotros hacíamos era, lo que no hemos hecho, lo que no hemos hecho, aquí podemos poner el lugar geométrico de este punto, cuando este punto se mueve, y tenemos ahí el segmento que alcanzamos a trazar. Si nosotros agrandáramos el radio, podemos tener un poquito más grande, ¿no? O sea, cubre toda la línea y yo les podría haber dicho que traza una recta completa, ¿no? Pero no, es un segmento en realidad. Pero como se trata de una máquina, pues entonces no necesitamos que sea completa, nada más necesitamos que sea un trazo, ¿no? El que se necesita en términos mecánicos.
La manera de explicar esto es lo siguiente. Nosotros habíamos, por otro lado, dado esta idea de lo que era dada una circunferencia y dado un punto en el interior de la circunferencia, podíamos construir con esta simetría, así con una curvita, la tercera que aparece aquí, podemos construir el inverso de este punto con relación a este. Y si nosotros tuviésemos una circunferencia aquí que pasa por el centro, ¿sí? Digamos, ahora nos olvidamos de este punto, una circunferencia que pasa por el centro acá, perdón, una circunferencia que pasa por el centro, aquí, la podemos hacer un poco más pequeña, Quisiéramos ver cuál es el inverso, no de un punto, sino de la circunferencia. Entonces podemos tomar un punto sobre la circunferencia y tomar el inverso de este punto con relación a este. Y ahora fíjense lo que voy a hacer. Ahora le voy a poner tinta al inverso y ahora voy a recorrer este punto que tenemos acá, lo voy a recorrer sobre la circunferencia que construí y miren lo que hace el otro. Traza una recta completa, ¿sí? O sea, el inverso de una circunferencia es una recta. ¿Y qué pasa si en lugar de tomar la circunferencia aquí, yo tomase una línea recta afuera? Una línea recta afuera de la circunferencia. Entonces esta circunferencia no tiene por qué estar aquí ahora. Yo tengo una línea recta que conecta estos dos puntos, digamos, y tomo un punto sobre esa línea recta. Y ahora trato de ver el inverso de este punto que está afuera con relación a la circunferencia y produce un punto. Ahora veamos qué pasa si yo tomo este punto y lo muevo sobre la recta. Quiero ver qué trayectoria sigue su inverso ahora. Ahora sigue, traza una circunferencia. No, aquí no tengo pantalla suficiente, entonces voy a usar el lugar geométrico de este cuando este se mueve en la recta y entonces traza una circunferencia. O sea, la operación de inversión transforma rectas que están afuera en circunferencias que están adentro y que pasan por el centro. Y al revés, si tengo una circunferencia que pasa por el centro, la inversa es una recta que pasa por fuera, ¿sí? Entonces ahora, usando esta idea, nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿No será que este máquina de Peaucellier está trazando una recta precisamente porque este punto que está acá afuera, este que vamos a pintar de rojo para que no se nos escape, y lo vamos a poner gordote para que todo el mundo lo vea, ¿sí? Ese punto rojo, ¿no será que está trazando una recta porque proviene de una circunferencia que pasa por el centro, este que teníamos acá? Pues debe ser eso, ¿no? El problema es que si yo digo, a ver, voy a tomar el inverso de del punto que se mueve sobre esta circunferencia pasa por el centro, ¿verdad? De manera que el inverso de este punto debe trazar una recta por fuera, ¿verdad? Entonces lo primero que hacemos es tomar el inverso de este con respecto a este, lo tenemos acá. Y ahora podemos tomar el lugar geométrico de este cuando este se desplaza y traza una recta. Entonces, ese no es. Pero qué tal que yo a esta circunferencia que tengo acá adentro le muevo un poquito el radio, ¿no? Estas dos líneas siempre van a ser paralelas, ¿verdad? Las que tengo acá. Entonces, ¿no será que el punto rojo traza una recta de otra circunferencia que pasa por aquí, pero que no es tan grande como la que tenemos acá? Vamos a tomar, por ejemplo, una circunferencia con este mismo centro, pero digamos como con este radio, ¿sí? Con este radio. Y vamos a tomar el inverso
de este punto con relación a esta otra circunferencia. ¿Sí? Con relación a esta otra circunferencia. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a tomar el inverso de este punto con relación a esta circunferencia. ¿Dónde quedó? Quedó muy adentro, ¿verdad? Entonces vamos a tomar el lugar geométrico de este cuando este se mueve. Ah, da una recta también. ¿Qué pasa si aumentamos A? Lo hacemos coincidir. Entonces la máquina de Peaucellier está trazando, es una máquina que dibuja puntos inversos, objetos inversos de circunferencias que pasan por el centro, pero no de la que teníamos originalmente, con la que construimos la máquina, sino de una circunferencia un poco más pequeña. ¿Sí? Eso explica por qué la máquina de Peaucellier está trazando rectas, porque lo que está haciendo es una manera mecánica de aplicar la operación de inversión. ¿De acuerdo? Es una manera mecánica de aplicar, por eso cuando coincide con la otra traza la que teníamos y puede trazar más inversas. ¿Sí? Más inversas. Entonces la máquina de Peaucellier es una manera mecánica de hacer, de realizar, así en términos materiales, una operación matemática que es la inversión con respecto a una circunferencia. Y es este medio digital el que nos abre los ojos y nos permite verlo. ¿Sí? Nos permite verlo. O sea, ustedes aquí lo pueden ver claramente. O sea, el segmento de la máquina de Peaucellier es un segmento de una inversión de un círculo. Nada más que hay que cambiar el círculo con respecto al cual se hace la inversión. Pero esto es un ejemplo muy bello de la correspondencia entre una operación matemática y una operación mecánica, de un aparato concreto hecho de metal. Tenemos, o sea, esa máquina de Peaucellier de alguna manera es como la demostración en metal del teorema de la inversión. Entonces en ese sentido pues es algo muy bello. Pues es muy bello porque le permite a uno encontrar ese diálogo entre el mundo material y el mundo conceptual de las matemáticas. Bueno, con esto terminamos lo que queríamos decir sobre la máquina de Peaucellier y sobre la operación de inversión. La operación de inversión es una operación extraordinariamente rica que le permite a uno también construir modelos de las geometrías no euclidianas, ¿sí? De las geometrías no euclidianas, son modelos muy, muy impresionantes. Yo tengo un estudiante René, que hizo el modelo y lo está haciendo para su tesis doctoral. Entonces nada más se lo voy a mostrar rapidísimamente. Estas son, en un disco, las rectas son los segmentos de círculos que llegan, de circunferencias que llegan ortogonalmente al mundo. El mundo es el interior de este disco y esta es una recta completa. ¿Sí? Esto es una recta completa. Entonces aquí uno puede apreciar el comportamiento de las rectas no euclidianas. ¿Sí? Aquí está. Si uno quisiera construir dados dos puntos, dado este y dado este, una recta, entonces aquí donde ustedes ven que hay como aquí están los menús de este mundo no euclidiano que construyó René. Entonces, por ejemplo, aquí no está. Está por acá, segmento hiperbólico. Entonces, ¿qué nos dice el segmento hiperbólico? Hay que tocar el centro de esto, hay que tocar un punto acá y luego los dos puntos por los que uno quiere que pase el segmento, y ahí tengo los dos puntos. Si pongo un punto por acá, sobre esta otra recta, vuelvo y aplico la operación, segmento hiperbólico. Entonces pego aquí, pego en el borde y luego tomo los dos puntos. Entonces tienen ahí un triángulo de la geometría hiperbólica. Cuando esos triángulos están cerquita de acá, del centro, se parecen a los euclidianos.
Y es por lo que uno siempre cree que el mundo es euclidiano, porque lo que está viendo es un pedacito muy chiquito del universo. Te parece euclidiano, como se ve ahí. En cambio, cuando el mundo es muy grande y se va uno hasta otras galaxias, ¿cómo son los triángulos? Claramente, pues, ya no son euclidianos, o sea, ya tienen curvatura. Y eso fue lo que nos enseñó Einstein con la teoría de la relatividad, que la presencia de la materia distorsiona la geometría euclidiana y la convierte en una geometría diferente. Entonces, aquí en chiquito tienen ustedes esa historia. Este año que se están celebrando los 100 años de la teoría de la relatividad general, ahí lo tienen. Eso yo le prometí a René que cuando lo presentara lo iba a nombrar, porque no me voy a apropiar de tu modelo, tranquilo. Ahí tienen los triángulos. Este triángulo, por ejemplo, tiene un lado que es infinito, ¿eh? Porque esta longitud va del infinito hasta el infinito es el borde. Lo único que existe es el interior, ¿no? El interior de esto es el universo, y el círculo grande, la circunferencia, esos son los puntos que están en el infinito. Y bueno, aquí con los menús esto se puede hacer cualquier cosa. Por ejemplo, uno puede hacer una circunferencia hiperbólica. Entonces uno pone aquí, entonces para hacer la circunferencia hiperbólica uno tiene que tocar el centro del mundo, el infinito, y aquí. ¿Qué pasó? Circunferencia hiperbólica. René, ¿qué me has hecho, Rubén? El centro, este. Y otro, creo que me falta otro punto por el que debe pasar. Creo que es así la cosa. Y acá. Vamos a ver. Circunferencia hiperbólica. Toco el centro, toco el punto que está acá. Lo que quiero es el centro y voilà. Ahí está la circunferencia. Observen, es redondita como la euclidiana, pero el centro no está en el mismo lugar que está el centro hiperbólico. ¿Sí? El centro aquí tiene ese punto. Miren dónde está el centro. Está de ladito. Porque la métrica es diferente. El metro no es el metro euclidiano. Es como si fuera un metro que a lo largo del metro la separación, los centímetros son algunas veces más grandes y otras veces más chiquitos, ¿no? Porque es una geometría deformada por la presencia de materia. Entonces el círculo es pero tiene el centro en otro lado. ¿Qué pasa si yo me llevo el centro y lo pongo aquí? Es que la geometría ahí en el centro del mundo es como euclidiana, como en este salón, ¿sí? Y por ahí, pero eso será materia de otro curso. Pero ahí ven ustedes cómo el GeoGebra también nos sirve para hacer cosas que son ya de un nivel matemático muy sofisticado, como es la construcción de un modelo hiperbólico de la geometría. Entonces, si hay una próxima visita, ustedes ya serán unos expertos y entonces haremos eso y otras cositas, ¿no? Entonces, bueno, entonces ahora por lo pronto vamos a abrir otra ventana y vamos a estudiar un problema que es muy hermoso, que es el problema del triángulo órtico. El triángulo órtico se llama así porque vamos a tomar un triángulo que tiene ángulos agudos, o sea, no un triángulo con obtusángulos, sino de ángulos agudos, para que el problema tenga solución. Entonces lo que vamos a hacer es construir dentro de ese triángulo el triángulo que tiene mínimo perímetro. El triángulo que tiene mínimo perímetro. Entonces empezamos con un triángulo cualquiera. Ponemos acá. Triángulo. La única condición es que el triángulo sus ángulos sean agudos, o sea, acutángulo. Este no sirve. Así, triángulo acutángulo. Vamos a ponerlo así. Entonces yo quiero construir,
Tengo aquí 3 puntos, uno sobre cada lado. Y tengo un triángulo construido dentro de este. Entonces nos preguntamos, ¿ese será el de mínimo perímetro? Los que puedo construir ahí, quién sabe. O será este, o será este, o a lo mejor este. Este no lo puedo subir porque este vértice está preso en este lado, ¿verdad? Entonces lo puedo poner por aquí. Bueno, entonces este como por aquí, este por acá cerquita, en fin. Hay muchas posibilidades. ¿Cuál será el triángulo? Ah, sí, sí lo están viendo ustedes. ¿Cuál será el de mínimo perímetro? ¿Cómo lo podemos construir? Bueno, este fue un problema. Estos son los problemas clásicos de la geometría euclidiana que fueron resueltos no por Euclides ni durante 23 siglos por nadie. Son problemas que aparecieron a comienzos del siglo XX y a final del siglo XIX, cuando hubo un resurgimiento de la geometría. Entonces son triángulos. Este problema fue estudiado por un matemático suizo. Fueron estudiados por Euler, que también era suizo, en Alemania también por muchos matemáticos alemanes, etc. Entonces, ¿cómo podemos hoy en día, con este medio de expresión matemático, abordar este problema? Ese es nuestro problema, ¿no? Entonces, yo voy a resolver el problema no como lo fue resuelto por Hermann Schwarz, el matemático suizo, que lo resolvió, sino que lo vamos a resolver con GeoGebra. Porque ahora tenemos el GeoGebra. Lo que queremos hacer con GeoGebra no es aprender a manejar GeoGebra y ya. Lo que queremos con GeoGebra es que sea como una incorporación cognitiva para que nosotros veamos las matemáticas con y a través de este medio. Con y a través de este medio. No vamos a abandonar otras posibilidades que hay, eso nunca es una buena decisión, pero la idea es que el medio sirva para trabajar con él y a través de él, ¿sí? Entonces, si yo tengo los medios, yo tengo este triángulo, voy a hacer una cosa. Primero voy a dejar fijo este vértice y voy a ver dónde puedo colocar óptimamente los otros 2 vértices, estos que estoy señalando ahorita. Estos 2 de acá arriba. Entonces, ¿qué puedo yo hacer? Como para tener una idea de cuál es el perímetro de este triángulo. Recuerden, este vértice que estoy señalando ahorita lo voy a dejar quieto. Entonces, ¿qué hago? Vengo aquí y yo tengo aquí muchas operaciones geométricas, ¿verdad? Así como en álgebra tengo suma, resta, factorización, raíz cuadrada, etc. En geometría también tengo aquí operaciones. Entonces voy a tomar el reflejo con relación a una recta. Esto me sirve para reflejar no solo puntos, sino también objetos completos. Entonces voy a reflejar este lado con relación a este. Ahí está. Y ahora voy a reflejar el otro lado con relación a este. Entonces esta línea quebrada es exactamente, su longitud es el perímetro de este triángulo, porque este lado es igualito a este. ¿Cómo lo probamos? Si tienen alguna duda, pongo concentro aquí. Ahí está, pasa por los 2 puntos. Prueba para los amigos. Ya después de 3 días somos amigos, ¿no? Entonces nada más prueba para los amigos es suficiente. Y aquí está que el otro también es igualito, porque nada más el reflejado. Lo único que hice fue ponerlo en el espejo. Entonces este lado mide lo mismo que este y este lado mide lo mismo que este. De manera que el perímetro del triángulo es esta línea quebrada. Pero si yo conectara estos 2 puntos, esa línea recta, vamos a pintarla roja, es más corta que la línea quebrada, obviamente, porque la distancia más corta entre 2 puntos, les ponen el mantra, es la línea recta, ¿no? Entonces ahí está. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera hacer para empezar? ¿Cómo podría disminuir el perímetro de este triángulo original? Si yo muevo los vértices y logro que esa línea quebrada coincida con la línea roja, ¿verdad? Recuerden que este punto acá no lo voy a mover todavía. Entonces tomo este punto.
Si lo pongo ahí, la cosa funciona. Hoy me salió fácil el ejemplo. Ahí está. Entonces, ese triángulo tiene menos perímetro que el original. La pregunta es el que tiene menos perímetro de todos? No, no sé, porque este vértice, a lo mejor si este vértice, si lo acomodo por otro lado, a lo mejor también puedo producir otros triángulos, ¿verdad? Entonces, por lo pronto, ¿qué tengo? Por lo pronto tengo un método de exploración. Ya sé cómo explorar el problema. Utilizando la simetría sé cómo explorar el problema. Esto ayuda, por ejemplo, si uno tiene papel y lápiz y pone la simetría, pues, está complicado, ¿no? Tiene uno que estar ahí. Entonces aquí no es que no tengamos que pensar, sino que empezamos a pensar de otra manera, porque son otros nuestros recursos, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí casi tenemos resuelto el problema. Pero ahora, fíjense lo siguiente, si yo conecto el vértice este que está acá, con estos dos puntos, con los puntos extremos, tengo un triángulo que parece isósceles, ¿verdad? Claro, porque este lado, estos dos lados, le voy a cambiar el color porque esos no tenían por qué ser rojos, vamos a dejarlos azules. Vamos a dejarlos azules. Esos dos lados azules que yo tengo, ¿de qué dependen? Fíjense una cosa, fíjense qué pasa, si yo muevo esto, esos lados azules no se mueven, ¿verdad? Si muevo el otro vértice, nada, no se mueven. Uy, ahí están llegando los regalos. Yo ya me pedí uno, no se vayan a molestar. Bueno, entonces, ¿qué son esos lados azules que no se mueven cuando yo muevo esto? Yo aquí puedo mover y tener una casi solución a mi problema. Digo casi porque todavía no he dicho nada del vértice que no he movido, pero esos lados azules no se mueven. ¿Sí? Esos lados azules no se mueven, ¿verdad? Nada, están quietecitos ahí. Y si yo muevo el vértice de aquí, entonces los lados azules sí cambian de longitud, ¿verdad? Si muevo este vértice. Pero si muevo estos dos vértices, es absolutamente indiferente a ellos. ¿Será indiferente si muevo este? Pero no cambia la longitud, ¿verdad? No cambia la longitud. La longitud de los lados azules, el ángulo que yo tengo aquí grande, no cambia. Es el mismo. Entonces yo tengo aquí un triángulo isósceles. ¿Qué son esos lados azules? Esos lados azules son los reflejados de esta línea. Porque miren, los voy a quitar. Los voy a quitar. Nada más voy a quitar uno. Pongo el reflejado de esto con relación a este lado, ¡pam! Es el lado azul. Entonces, claro, por eso no cambiaban de longitud a menos que yo mueva esta línea. Es decir, a menos que yo mueva este vértice de acá abajo. Si yo no muevo este vértice, si muevo el vértice, claro, cambia la longitud de esa transversal y por lo tanto está cambiando la longitud de los lados azules. Pero si yo muevo esto, esa línea del centro no se mueve y por lo tanto las líneas azules tampoco se mueven. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué me sirve hacer esa observación? Porque ¿qué tendrá que ver este triángulo que yo tengo acá? ¿Qué tendrá que ver este triángulo que yo tengo acá? ¿Qué información me puede dar sobre el triángulo que quiero construir? Aquí yo tengo, y digo, a ver, yo pongo este vértice por aquí y pongo este vértice por acá. Entonces ya tengo de todos estos triángulos que tienen un vértice sobre este lado, el otro vértice sobre este lado y este vértice fijo, este que tengo dibujado aquí
es el que tiene menos perímetro, ¿de acuerdo? Pero no es de todos, es de los que tienen un vértice de este lado, un vértice de este y este vértice fijo. Entonces, para encontrar el más pequeño desde el punto de vista del perímetro, tengo que localizar la posición de este vértice que también minimice, ¿verdad? Porque cuando yo hago así, ya los vértices no están en línea recta. Por lo tanto, este triángulo ya no tiene mínimo perímetro. Entonces, quisiera poner este punto en un lugar donde los tres lados fueran mínimos. Aquí nada más tengo dos lados mínimos, pero no tengo este lado mínimo y este, pero me falta el del centro. Entonces, aquí es donde yo voy a relacionar este vértice con el triángulo que tenemos dibujado ahí. Porque fíjense, el ángulo no cambia. Entonces se dan cuenta que el triángulo se mueve rígidamente, el ángulo de arriba no cambia. Entonces yo aquí tengo, cuando yo estoy moviendo este vértice aquí abajo, tengo toda una familia de triángulos isósceles acá arriba que tienen este ángulo de acá igual, ¿de acuerdo? Y esta longitud es la suma de la longitud de estos tres lados. Entonces yo voy a pintar otro triángulo isósceles acá a un lado. Entonces yo tengo acá un lado, quiero poner, para poner un triángulo isósceles, entonces voy a poner una circunferencia que tiene así. Tomo un punto cualquiera, vamos a poner, este punto lo voy a poner acá. Ahora voy a poner otro segmento acá, que es otro radio. ¿Sí? Este triángulo, vamos a sacarlo momentáneamente de acá del escenario. Vamos a ponerlo acá así, allá, vamos allá. Y yo trazo un segmento que une este punto con este punto, digamos. Y ahora, todos los triángulos isósceles que tienen este tercer vértice, que es el equivalente a este, ¿cómo los puedo producir? Tomando paralelas a esta, por ejemplo, que pasa por aquí, por este punto, y tomando este segmento, ¿verdad? El segmento que va de aquí hasta aquí, nada más. Tomo esta línea, la ocultamos, y ahora este triángulo es isósceles. Como el ángulo que está allá en el centro del círculo no cambia, ¿cuándo yo logro que este triángulo isósceles tenga mínimo perímetro? Si estos dos lados fueran fijos, como es el caso de acá, si yo quiero el tercer lado, este que está moviéndose ahora, lo quiero mínimo, necesito que sean mínimos los otros dos, si dejo este ángulo central fijo, ¿de acuerdo? Voy a dejar este ángulo central fijo. Entonces quiero hacer esta operación que estoy haciendo aquí para tener un triángulo isósceles con mínimo perímetro. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Una vez hecha esa observación, me regreso acá a la figura que teníamos. Tengo aquí mi triángulo. ¿Dónde pongo este tercer vértice para que yo ya tengo que este lado va a ser igual a este? Y este lado es igual a este, lo que necesito es minimizar el total, ¿verdad? Si yo pusiera así, como teníamos antes, esta longitud de aquí es la longitud de este triángulo que está acá. Entonces necesito encontrar una posición de este para que todo sea mínimo. Entonces esa posición la vamos a encontrar si yo tomo una perpendicular a esta que pasa por aquí. Por el vértice. Este es el lugar donde tengo que ponerlo. Vamos a ver si es cierto. Yo tengo que ponerlo aquí en el pie de la altura. Estos no están en el pie de la altura, pero si yo lo pusiera así, vamos a ver si este punto es el pie de la altura desde este lado. Para verificar eso, tendría que tomar una perpendicular aquí, por este vértice, parece que sí, y una perpendicular acá, por este tercer vértice. Entonces parece que sí. Entonces, para tener el triángulo con mínimo perímetro posible, necesito que los tres vértices estén respectivamente en los pies de las tres alturas del triángulo. Si yo tengo esta construcción y este vértice ya está fijo,
la longitud esta ya no la puedo hacer más pequeña. Ya no la puedo hacer más pequeña. ¿Por qué razón? Porque esta altura es la línea más pequeña que desde este vértice yo puedo trazar a este lado, porque es la perpendicular, es la más corta posible. Si esta línea roja es la más corta posible cuando cae en el pie de la altura, ¿cómo es este lado? Es el más corto posible, porque ese lado mide lo mismo que esta altura. ¿Y cómo es este lado? Es el más corto posible porque mide esta altura. Entonces, estos dos lados del triángulo ya no los puedo hacer más pequeños. Entonces, basta con que estos otros dos vértices yo los logre colocar aquí, en el pie de la otra altura, y este en el pie de la otra altura, para garantizar que esta línea, que es el perímetro del triángulo, es el perímetro mínimo posible. ¿Sí? Esa es la solución de Hermann Amandus Schwarz sobre cómo encontrar el triángulo órtico. Es el que tiene los vértices en los pies de las alturas. Esta es una construcción que evidentemente tiene cierto grado de complejidad. Yo lo que quiero es abrir una puerta para que ustedes sigan explorando. Ustedes colocan GeoGebra en su computador y se ponen a ver allí y ya saben cómo tienen que hacer la exploración y van a entender muchas más cosas de las que yo en el tiempo que tengo soy capaz de explicar acá, ¿no? Pero esto, lo que he querido señalar con esto es cómo este medio, el medio digital, nos ofrece otras posibilidades de exploración para el tipo de problemas que tenemos. ¿Okay? Bueno. Nos queda uno y de pronto otro. Uno y de pronto otro. El que voy a construir ahora es el que les he prometido todos estos días, que es el de la cicloide, la famosa cicloide. Entonces la voy a construir completita, no voy a dejar nada para después. Bueno, entonces la cicloide es una curva que se forma caminando sobre una recta. Hay muchos ejemplos, ¿verdad? Si uno pone en una bicicleta, le pone un foquito en el rin de la rueda y uno por la noche observa cómo se mueve ese foquito, cuando la rueda va haciendo así, uno ve un cierto arco, ¿no? Cierto arco, o sea, mientras da la vuelta completa a la rueda, como la rueda se desplaza, el punto donde está el foquito también se va desplazando. O sea, tiene movimiento circular y movimiento de traslación. La combinación de esos dos movimientos es lo que traza la cicloide, ¿sí? Es decir, es un punto que se encuentra sobre una circunferencia, la trayectoria que describe cuando la rueda avanza sin frenarse, porque si va frenada, pues el punto no se está moviendo, porque no está rotando, ¿sí? Ahora, si el foquito empieza abajo y la rueda avanza, cuando el foquito regrese al piso, ¿cuánto habremos avanzado en línea recta? La circunferencia completa de la circunferencia, o sea, 2πr, es lo que habremos avanzado. Porque todos los puntos de la rueda han estado en contacto con el piso. O sea, la longitud que habremos avanzado será 2πr, ¿sí? Ahora, la longitud de la cicloide, esa es otra historia. Y el área que queda dentro de la cicloide es otra historia. Pero vamos a trazar la cicloide. Vamos a ponernos aplicados. Entonces yo, para poder trazar la cicloide, este punto siempre me queda afuera. Vamos a ponerlo primero. Y ahora ponemos la perpendicular a esta línea que pasa por aquí. Y esa es cualquier perpendicular. Claro. Entonces tengo que poner una rueda. Entonces tomo un punto por aquí y pongo una rueda, o sea, para que la rueda quede tangente al piso, como tiene que ser, ¿verdad? En condiciones ideales. Entonces esta va a ser, esta es con la que voy a construir mi rueda.
Claro, ahorita no se ve que esté rodando todavía, ¿verdad? Pero vamos a hacerla que ruede. Entonces, ¿qué necesito hacer? Si la rueda hubiera empezado aquí y va dando la vuelta, el punto que está en contacto ahí, donde tengo el foquito puesto, ¿no?, que es el que voy a ver de en la noche, y llego acá, ¿dónde estará el foquito ahora? Como la rueda iba girando, tiene que haber subido, ¿verdad? Tiene que haber subido por aquí. Empezó aquí, tiene que haber subido un poquito, pero como hay movimiento de traslación, andará por otro lado, ¿de acuerdo? Pero tiene que haber subido, porque yo voy girando la rueda así. Entonces el foco que estaba en contacto quedó arriba. ¿Qué tan arriba quedó? Si la rueda no se resbala, o sea que todo su movimiento es debido al giro, ¿en qué lugar tiene que estar? Tiene que estar en un lugar, yo tengo que medir aquí un arco que mida exactamente igual desde el punto donde empezamos hasta aquí. Eso es lo que tiene que haber avanzado la rueda. Porque cuando dé la vuelta completa, ¿dónde quedará el foquito de nuevo? En un lugar acá más adelante, que tendrá una longitud 2πr, ¿verdad? Entonces, lo que en cada momento, si el foquito está por aquí, este arco tiene que medir lo mismo que esto. Es lo que ha avanzado, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi problema matemático que tengo aquí frente al GeoGebra? ¿Cómo traslado la longitud lineal que tengo aquí? ¿Cómo la traslado al arco? ¿Verdad? ¿Cómo la traslado al arco? Cuando hacíamos en lugar del GeoGebra con el Cabrí, era muy fácil porque uno podía trasladar la longitud directo sobre el arco. En GeoGebra no se puede, pero sí podemos hacerlo, porque si yo tuviera un punto aquí, un punto sobre la circunferencia, y yo tomara esta distancia de aquí, este arco que estoy recorriendo ahorita con el puntero, este arco, ¿cuánto mide? Mide el valor del radio por el valor del ángulo que tengo aquí, ¿verdad? O sea, en fórmulas uno pone L igual a R por alfa, ¿verdad? R el radio y alfa el ángulo que tengo ahí. Cuando el ángulo es 2π, entonces R por 2π, pues entonces es la longitud completa de la circunferencia. Que si yo tengo que el punto está aquí, y yo digo, bueno, el punto llegó ahí después de que yo avancé, ¿qué variables conozco? Bueno, yo puedo conocer esta longitud, la longitud de lo que ha avanzado acá. ¿Y qué otra variable conozco? Conozco el radio, lo que no conozco es el ángulo. Pero si la longitud del arco es R por el ángulo, entonces el ángulo será la longitud del arco dividida entre el radio. Y la longitud del arco tiene que ser igual a esta. Entonces lo único que necesito es dividir esta longitud entre el radio, y eso me dirá el lugar donde tengo que poner el punto aquí, ¿sí? O sea, necesito descubrir el ángulo. Eso es todo. Entonces, primero que todo tenemos que calcular dos longitudes. Eso es fácil. Aquí tenemos distancia, calculamos esta distancia y calculamos esta distancia que tenemos acá. Ahí tenemos las dos distancias. ¿Cómo se llaman esas distancias? Venimos aquí al álgebra y las buscamos. 412. 412 es esta, se llama D. CA, que era la longitud de acá abajo, ¿dónde anda? 7.68, ¿la ven por ahí? Arriba. No veo. Ah, aquí. Esta aquí. Entonces vamos a cambiarle el nombre. Vamos a cambiarle el nombre. Entonces, esa le vamos a poner, como esa debe ser el arco, vamos a ponerle L de longitud. Ya está. Tenemos D y L. Entonces, este punto no lo podemos poner arbitrariamente ahí. Entonces, ahora, ¿cómo localizamos el punto? Tenemos que trazar el ángulo
desde aquí, ¿verdad? Desde aquí abajo. Entonces tenemos que trazar el ángulo con tamaño dado, porque el ángulo no va a ser cualquiera, es L entre radio, no es cualquiera. Entonces esta es la operación que tenemos que utilizar. Entonces empezamos aquí, ponemos acá y la máquina nos da cuánto quiere de ángulo para poder poner el tercer. No, nosotros vamos a decirle L dividido entre D. Eso es lo que quiero. ¡Tan! Número. Se esperaba un número. Ah, no teníamos número. Es que no le hemos puesto. ¿Dónde está el radio? El radio lo borré. Cometí un error. Bueno, vamos a ponerlo acá, pues. Aquí está el radio. Entonces de nuevo vamos a medirlo. 412. Mide lo mismo que la vez pasada. Qué bueno. ¿Ah? Qué bueno. Dice, sigue llamando D. Qué bueno. Entonces ponemos el ángulo prefijado. Entonces termina aquí, tiene este vértice y ¿cómo se llama? L entre D. Bueno, crucen los dedos. ¡Tan! Aquí está el punto. Entonces ya nos podemos olvidar de este punto, ¿verdad? Pero mejor vamos a ocultarlo, no sea que se nos borre de nuevo. Entonces mejor lo ocultamos este punto y esto es. Ahí está el ángulo. Entonces miren lo que pasa si yo me regreso, me voy en reversa. El punto va bajando porque el ángulo va bajando. ¿Y cuándo se va a poner cero? Cuando ponga aquí. Entonces aquí va avanzando. Entonces ahora, si yo pongo el segmento aquí, porque fíjense que es exactamente esto, este punto debería ser el foquito de la bicicleta, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema con esta bicicleta? Que va en reversa. Entonces tenemos un problema porque nadie maneja en bicicleta. Carro sí, pero bicicleta está más complicado. Entonces, ¿cómo hacemos para que la bicicleta vaya para el lado que queremos que vaya? Tomamos el simétrico de este punto, ¿verdad? La operación de simetría de este punto con relación a esta recta. ¿Tá? Y tenemos el punto acá. Magia. Entonces ya podemos ocultar esto, podemos ocultar el radio, podemos ocultar el ángulo, porque nosotros no tenemos nada que ver con el ángulo. Y ponemos ahora nuestro punto acá. Y este puntico que está acá, esta C biprima, ese es el foco de la bicicleta. Ahora vamos a ocultar este número también, porque no lo necesitamos. Vamos a ocultar todo lo que no necesitemos. Ahí está. Vamos a dejar nada más el centro aquí. Entonces, este punto, necesitamos el punto de intersección, ¿verdad? Ese sí lo necesitamos aquí. Porque ese es el foco. Entonces le vamos a poner tinta. O sea que es como encender el foquito, ¿verdad? Y vamos a avanzar la bicicleta. Vamos a ver si esta bicicleta camina. Bueno, crucen los dedos. Vamos a poner aquí un segmentito para que parezca. Y ya tenemos un modelo matemático. Ahora la bicicleta empieza y ahí va la curva, y ahí va la curva. Eso era un hueco que había en la calle. Y ahí va la calle y va trazando la famosa cicloide. Y se va moviendo el punto, ¿verdad? Es decir, hemos construido un modelo dinámico de la rueda. ¿Y dónde termina? Aquí empieza. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que tomamos una bicicleta con radio muy grande. Necesitamos un poquito más chiquita el radio. Y ahora necesitamos quitarle la tinta al punto. Necesitamos quitarle la tinta y lo que vamos a trazar la cicloide es con el lugar geométrico. Esta es la operación más importante que tiene un programa de geometría, el lugar geométrico. Entonces necesitamos el lugar geométrico de este punto cuando éste se desplaza en su mundo, que es la recta. Y ahí está. Si lo hiciera de radio más chiquito, entonces tengo muchos más arcos, ¿verdad? Todos los que quieran. Entonces vamos a dejarlo como por aquí. Como por aquí.
así. Bueno, entonces ya sabemos cómo trazar la cicloide. La cicloide tiene un ejercicio para que ustedes lo hagan después. El movimiento de este punto, del foquito que traza la cicloide, es doble. Primero es un movimiento de rotación, ¿sí? Pues está rotando alrededor de la circunferencia, y además de traslación. O sea, es un movimiento compuesto. ¿Cómo trazarían ustedes la tangente a la cicloide? Claro, porque uno puede venir aquí y decir, a ver, aquí hay una cosa que se llama tangente. Entonces, tangente a este lugar geométrico en este punto. No, GeoGebra no reconoce para esas operaciones a los lugares geométricos. Entonces, ustedes tienen que inventarse una manera. Entonces, tienen que hacer un problema como de vectores. Es la composición de un vector así horizontal y un vector que está describiendo un movimiento circular, ¿no? Entonces, ese queda como un pequeño ejercicio para que ustedes comprendan. Yo dije que iba a hacer todo, pero no era cierto, porque ese no lo iba a hacer. Entonces, ahí está la cicloide, completa esto. Pero voy a hacer una cosa que es más complicada. Les voy a calcular el área bajo el círculo, el área bajo el círculo. El área bajo el círculo, ¿ustedes saben cuánto es? ¿Se los adelanto? ¿Cabe el círculo completo? Sí. Entonces el área bajo el arco de cicloide es mayor que el área de ese círculo. Pero todavía le sobra mucho, ¿verdad? Sobra aquí y sobra aquí. ¿Cuánto creen que mide esta parte? La que falta aquí. Esta de acá. Un círculo completo como este. Y este de acá, obvio, porque es simétrico, vale otro. Entonces el área de la cicloide son 3 círculos completos, los que están ahí. Ahora vamos a hacer el cálculo. Vamos a hacer el cálculo. Lo que tenemos que hacer es ver cómo tomamos este círculo y lo deformamos para meterlo aquí, ¿verdad? Bueno. Resulta que a un señor que se llama Roberval se le ocurrió una idea absolutamente genial, que fue construir una cosa que él llamó la curva compañera de la cicloide, la curva compañera. ¿Y por qué se le ocurrió a Roberval, este matemático francés, la curva compañera? Les voy a mostrar la curva compañera y después les voy a decir cómo fue que se le ocurrió. O sea, por qué era natural que se le ocurriera a alguien como Roberval. Entonces voy a hacer la siguiente construcción de la curva compañera. Voy a poner una perpendicular a este radio, que siempre lo estamos pintando así, que pasa por aquí, por el foco de la bicicleta, no por el foco de la cónica, el foco de la bicicleta, ¿sí? Y vamos a determinar el punto de intersección con el radio vertical, ¿sí? Vamos a ocultar esto y vamos a quedarnos simplemente con el segmentito que conecta esto con esto. Ahora vamos a ver qué trayectoria dibuja este punto de aquí, el punto que encontré acá. Eso que están viendo aparecer ahí es la curva compañera. Ay, ¿por qué se interrumpió? No, pero eso no era un hoyo negro, más que un hueco. Porque no entiendo por qué pasó aquí. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Ayúdenme. Ah, claro, es que el error que cometí es que ese punto lo tomé mal, porque lo tomé sobre el radio y se iba a acabar cuando se acabara el radio. Entonces ese punto no hay que tomarlo sobre el radio, hay que tomarlo es sobre la línea perpendicular a esta que pasa por aquí. Ay, ay, ay. La línea perpendicular a esta. Ayúdenme, ayúdenme.
La perpendicular a esta pasa por aquí. Eso, entonces vamos a tomar la perpendicular a esta línea por aquí. Entonces este punto de intersección ahora sí lo debimos haber tomado bien. Vamos a ver si lo frena. Ahora sí no se frena, ahora sí está bien. Entonces ocultamos la línea y construimos el segmentito, que es lo que me interesa. Y ahora me interesa ver qué curva traza ese punto. Empezamos aquí, ¿verdad? Entonces, cuando el punto de arriba, el que está a la izquierda, va trazando la cicloide, la compañera va trazando la otra curva. Una curva muy simétrica. ¿Ah? Preciosa. Es más bonita que la cicloide. Pero resulta que es la cicloide al revés. Es la cicloide al revés. Entonces tenemos la curva acompañada. Ahora, lo primero que vamos a hacer es calcular el área que hay entre la cicloide y la curva compañera. Voy a hacer un movimiento despacito a ver si ustedes se dan cuenta. Y eso va a explicar por qué a Robert Ball se le ocurrió poner esa curva. Voy a llegar hasta el máximo y ustedes me dicen qué área hay entre las dos. Ahí voy a pintar algo que tienen que, esta cosa de aquí, voy a tomar este segmento y lo voy a engrosar un poco. Ese segmento se está moviendo simultáneamente en dos figuras. Miren a ver si se dan cuenta cuáles son las dos figuras. El segmento que puse más grueso. Se está moviendo entre las dos curvas, obviamente, ¿verdad? O sea que si tuviera pintura hasta aquí, habría dibujado toda la zona que está entre la cicloide y la curva compañera. Y también, ahora olvídense de la cicloide y de la curva compañera, vamos a quitar la curva compañera. Miren dónde se está moviendo ese segmento. Esa curva compañera es bien compañera. ¿Qué está barriendo ese segmento? El área de media circunferencia. Por lo tanto, cuando yo llegue hasta aquí, entre la cicloide y la curva compañera, el área que habrá será el de media circunferencia. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces vamos a ponerle tinta a la curva compañera y le vamos a poner tinta al segmento también. Entonces, ese segmento está cubriendo la media circunferencia y el área que hay entre la cicloide y la curva compañera. Entonces, ese área roja es media circunferencia. Y si yo sigo, entonces viene la otra media, pero circunferencia, no media de otras cosas. La otra media circunferencia. Ahí está. Entonces, esa zona roja es una circunferencia completa, o sea, pi por r cuadrado. Entonces, si yo quiero demostrar que cabe 3 veces, ¿qué me falta hacer? Mostrar que lo que está blanco, ahí caben 2 circunferencias. ¿De acuerdo? Es una pena tener que borrarlo, algo que se ve precioso. Es precioso. Bueno, entonces ahora, vamos a ponerlo por acá. Quiero ver el área que hay debajo de la curva compañera, porque entre la curva compañera y la cicloide ya sabemos que hay una circunferencia completa. Entonces lo único que necesito es el área debajo de la curva compañera. Entonces, lo que voy a hacer para eso es, vamos a graficar la curva compañera, pero no nos interesa la cicloide por el momento, porque ya sabemos que el área que hay ahí.
¿sí? Vamos a ocultar la cicloide, vamos a ocultar todo esto y simplemente vamos a graficar, sigue el segmento con tinta, no le hemos quitado la tinta al segmento, vamos a quitar, entonces simplemente vamos a graficar el lugar geométrico de este puntico cuando este se mueve, que es la curva compañera. Incluso voy a ocultar momentáneamente esta circunferencia, ¿sí? Para tener el mínimo de interferencia visual sobre la pantalla, ¿sí? Tenemos acá esto. Bueno, es claro que la curva es totalmente simétrica, ¿verdad? Es totalmente simétrica. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a tomar una perpendicular que ya tengo tomada aquí donde empieza, ¿verdad? Y voy a tomar una perpendicular, digamos, como por la mitad, próxima perpendicular a esta, como por aquí. Ahora es un razonamiento cualitativo, no es un razonamiento métrico. Y voy a tomar la perpendicular a esta línea por aquí, por el máximo. Entonces, el área que hay debajo de la curva compañera es igual a este y este son iguales, porque esta curva es totalmente simétrica, ¿sí? Es totalmente simétrica. Entonces el área que me falta calcular es simplemente el de ese rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la altura? 2R. Y cuando he llegado hasta la mitad, ¿cuánto he avanzado? Pi por R. Entonces 2R multiplicado por pi por r, ¿cuánto da? 2pi r cuadrado, que son 2 círculos, más el que ya teníamos, 3. Y ahí están. Entonces el área bajo la cicloide son 3 círculos completos. ¿De acuerdo? Cuál es una maravilla, ¿verdad? Ahora fíjense, podemos todavía regodearnos en la construcción un poquito más. Vamos a tomar, por ejemplo, este punto. Ahorita van a ver por qué estoy haciendo esto. Voy a cubrir esto, el área aproximadamente con un polígono. Eso es como aproximadamente el área de la mitad. O sea, eso es pi por r cuadrado, ¿no? Es un área pi por r. Eso uno puede ponerlo y tomar también el simétrico, ¿verdad? El simétrico de esta figura con relación a esta línea. Tengo el otro completo. ¿Ah? ¿Sí? Tengo aquí completo. Y también podría poner este y cubrirlo y ponerlo acá. Entonces tendríamos la figura completa. Entonces de esta manera ustedes ven cómo hay una flexibilidad. Por ejemplo, en este problema particular, si uno lo está leyendo en un libro de papel es un poco complicado la curva compañera. La curva compañera era justamente porque era la curva con la que barría media circunferencia, ¿no? Porque el punto que dibujaba la curva compañera estaba sobre el diámetro vertical de la curva, de la circunferencia. Entonces había una cierta naturalidad, pero es una cierta naturalidad que hay después de estar mucho tiempo investigando el problema, ¿no? Pero así son muchos de los problemas y es un poquito lo que refleja el progreso que hay en el aprendizaje de las matemáticas. Lo que en una época fue un problema de época, un problema abierto, pues ahora se convierte en un ejemplo muy importante, en un instrumento para la didáctica de las matemáticas, ¿sí? Y como ese, el del triángulo óptico, el del punto medio del segmento entre los lados del triángulo y todos los que hemos trabajado en estos 3 días. De manera que el problema
es que ustedes seleccionen muy bien los problemas que van a presentarle a sus estudiantes y que se van a presentar a sí mismos también, ¿verdad? Y que es en un diálogo entre el recurso tecnológico y el recurso matemático, como ustedes van reelaborando todo el conocimiento matemático que han adquirido previamente, ¿no? Es decir, van a tener un conocimiento matemático que podríamos llamar híbrido, es decir, un conocimiento matemático mediado por una tecnología digital. Bueno, pues muchas gracias por estos 3 días. Listo. ¿La qué? No, se parece, pero no es. No es, es la misma cicloide, nada más que está al revés, de alguna manera, sí. Sí, sí, sí. Sí, no, la curva de Agnesi es diferente. Es diferente, sí. Es una de dos, o está todo tan claro o tan confuso que no hay preguntas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias a todos.